Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros vamos a presentar la deuda soberana de Grecia. Nuestro equipo está conformado por tres: mi compañera Jimena, mi compañero Guillermo y su servidora Gaby. Bueno, en el transcurso de la presentación vamos a dar a conocer lo que es el origen, las causas, características, qué pasó con el comercio internacional e inversión extranjera, el ciclo económico, las etapas o las fases del ciclo económico, algunos datos complementarios sobre la crisis, los tipos de crisis, las teorías y finalmente daremos una conclusión y el link de un video. Recordemos en primera instancia que la eurozona se denomina como aquella zona geográfica en la que el euro es la moneda oficial. Para los primeros 10 años del euro, el primer reto se logró sortear con facilidad. Esto consistió en que se pudo lograr homogeneizar esta moneda en cada uno de los países sin que se sufrieran grandes dificultades. Sin embargo, sabemos que Grecia, el país del que vamos a hablar, sí enfrentó diversas dificultades. Para poder llegar a ser parte de la eurozona, es necesario cumplir con una serie de requisitos, mismos que Grecia en un principio dijo tener y más tarde resultó que eran una total falacia. En ese contexto surge un exitoso banco, el Banco Central Europeo, que cuenta con credibilidad y además no castiga los déficits de manera excesiva de algunas economías en disonancia con otros bancos. Y no solo con ello, sino también con lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997. Al inicio no hay gran problema con esto. Sin embargo, para el 2007-2008 aproximadamente, se exhiben estas crisis, revelan las debilidades de la estructura financiera de la Unión Europea. El euro inicialmente fue un refugio, ya que evitó ataques especulativos y ataques proteccionistas, además de las devaluaciones competitivas, que es lo usualmente esperado. Real comienza en 2009, cuando el posible default de Grecia pone en duda al euro. Vimos de la misma manera que la economía de Grecia del año 2000 al 2007 creció un 4.5% en promedio, siendo esto uno de los promedios más altos de la eurozona. A esto se le agrega el contexto de los Juegos Olímpicos, mismo que aumenta de manera directa el gasto público. En 2009, con el cambio de gobierno, se conoce la gravedad real del problema, pues el déficit público era del doble de lo que se declaraba y la deuda pública era mayor en un 115% en relación con el Producto Interno Bruto. Esto debido a la corrupción y la desconfianza. La magnitud de la crisis aumenta cuando el Banco Central y la Comisión Europea hacen un rescate en el año 2010 sin precedentes con un monto de 110.000 millones de euros para paliar los efectos, obligando a Grecia a reducir su déficit fiscal bajo el 3% del PIB e impulsar la competitividad y anunciar que las deudas serían pagadas. Finalmente, como antecedente, que Francia y Holanda se niegan al TSE para mantener la hegemonía. Se eliminan contratos vitalicios de trabajadores. Hay un ataque al embajador de Estados Unidos en Atenas. Esto afecta gravemente a la diplomacia entre países. Para esta crisis se manifestará lo siguiente: se falsificó la contabilidad para poder entrar en la eurozona. El primer ministro renunció durante la crisis y no brindó apoyo alguno. En Grecia no existen fuertes penalizaciones para el mal financiero. Grecia tiene jubilaciones masivas a los 50 años. Además, cuenta con una de las mayores poblaciones ficticias, ya que no se puede dar de baja de la matrícula a los fallecidos. Las familias cobran de 5 a 6 pensiones que no les corresponden desde el año 1963. Existen además instituciones que saquean a los ecosistemas y que dicen protegerlos. Las pensiones eran demasiado altas, teniendo en cuenta que en Alemania se llevan el 40% de sus salarios y en Grecia se llevan el 96%, en Francia el 50% y en Japón solo el 34% de su salario original. La deuda era de 340.000 millones de euros o 30.000 euros por persona. Le agrega también la corrupción. El costo de los sobornos para el año 2008 fue de 630 millones de euros y un año después de 632 millones, justo el año de la crisis. Por si fuera poco, el informe PISA arrojó que Grecia cuenta con una de las peores puntuaciones para su nivel educativo. Olvidemos que Grecia cuenta con
definitivos desequilibrios estructurales de su economía para mejorar la democracia con políticas presupuestales responsables. Los desequilibrios estructurales no son únicamente de Grecia, sino de toda la eurozona. Todo si consideramos el hecho de que la eurozona decidió pasar de un proyecto equitativo y armonioso para pasar a uno manejado por tecnócratas con escaso o nulo interés en las consecuencias sociales, como el devenir histórico o la identidad social. Nota, además, al estar en la eurozona no se puede devaluar la moneda, ni mucho menos subir la inflación. Pasemos ahora a detallar cada una de las teorías de las crisis y cómo aplicaron para el caso específico de la crisis soberana en Grecia. Recordemos que cada una de estas crisis tiene un distinto enfoque. Para la teoría monetarista, el dinero es la base de la política económica y el Banco Central es primordial que sea autónomo. Recordemos que mucho dinero impreso equivale a un déficit y a que se devalúe. Jamás se debe abrir el déficit con una impresión de dinero. Retomemos que el mayor desafío fue la sustitución de las monedas nacionales por euros. Este desafío fue afortunadamente sorteado con éxito. A manera de recurso mnemotécnico, recordemos que anteriormente cada uno de los estados de la República contaba con una moneda diferente y más tarde se optó por homogenizar este proceso. Algo parecido ocurrió con la eurozona y este primer reto fue sorteado con facilidad incluso para Grecia. Los problemas en realidad vendrían después. Tener una moneda en común, si alguno de los países entraba en crisis, esto hacía que toda la eurozona se viera afectada. Justo así sucedió con el posible default de Grecia. Puso en entredicho la estabilidad y los beneficios de la moneda en común, en este caso el euro. Otrora, un refugio, en especial para la crisis del 2008. Otro factor relevante en cuanto a la teoría monetarista y la crisis soberana en Grecia es que la Unión Europea y el FMI apoyaron a este país con 110.000 millones de euros en tan solo 3 años. En la siguiente diapositiva se exhibe una nota escrita por Franz 24 para el año 2008, donde habla de un nuevo prototipo de coche eléctrico creado en Atenas para sacar a este país de la crisis. Definitivamente es una medida innovadora que pretende salvar al país de una crisis financiera en la que ha estado siniestrado por al menos más de 10 años. Pero, de acuerdo al teórico Schumpeter, estos periodos de innovación son precisamente los que ocasionan a largo plazo las crisis. ¿Cómo es posible que un país como Grecia esté intentando solucionar esta crisis soberana con otra posible causa? Para sustentar su argumento, Schumpeter habla de un concepto llamado destrucción creativa y de la homogenización de procesos. ¿Qué va a suceder el día que este coche eléctrico creado en Atenas pase a ser el coche eléctrico creado a lo largo de todo el mundo y pase a ser un proceso normalizado, homogenizado y que ya no sea auténtico de Grecia? La innovación es definitivamente una excelente idea. Sin embargo, después de esta es cuando viene el movimiento, la homogenización de procesos y más tarde una posible crisis. Tengamos en cuenta además que en una situación de equilibrio, los industriales no tienen incentivos para hacer algo diferente o para innovar. El crecimiento económico se da sencillamente porque crece la población y esto incrementa el capital, pero sin innovaciones reales algunas. En un momento determinado, los empresarios o innovadores deciden introducir nuevos procesos creativos o tecnologías en sus instalaciones con el objeto de tener mayores ganancias o mayores beneficios. Esto provoca que se rompa el equilibrio y a corto plazo haya un aumento en la demanda de equipo productivo, lo que estimula la producción llegando a la sobreproducción, lo que ocasiona una baja de precios y en las ganancias y esto definitivamente precipita la crisis. Es decir, el auge dura un periodo corto y es el que dura simplemente la innovación. Una vez que se normaliza el proceso, ya no tiene sentido alguno. Regresando al ejemplo del carro producido en Atenas, ¿qué pasará una vez que este intento de salir en una crisis que para el año 2018 llevaba al menos ya una década vigente, se convierta en un proceso normalizado? Para Keynes, la posibilidad de crecimiento de la economía depende fundamentalmente de las nuevas inversiones, condicionadas por la eficacia marginal del capital o beneficio previsto de estas, que depende del precio de materias primas y del rendimiento esperado por el capitalista. Segundo, por la tasa de interés. Si en los bancos existe una tasa de interés alta, el inversionista no está interesado en realizar nuevas inversiones porque prefiere tener su dinero en el banco.
Es importante considerar el ingreso total de la población, dependerá de la demanda efectiva de la población. Dicho ingreso está determinado por la propensión marginal al consumo y la tasa de interés ya mencionada. Para el caso concreto de Grecia, también se argumenta que la eurozona no realizaba transacciones sustanciales desde países con los mejores superávits, como el caso de Alemania, que mantenía este superávit al no elevar su consumo ni su inversión. Para complementar esta teoría, diremos que Keynes también justifica que la autoridad debe complementar los mecanismos privados que no pueden resolver por sí mismos las crisis. El problema real entra cuando nos topamos con un gobierno corrupto y partidos y mecanismos y políticas económicas inestables, como en el caso de Grecia, llenas de corrupción y de falsos datos. Keynes también considera que se debe incrementar el gasto público en periodos de recesión. Esto hace que el Estado incurra en déficit para generar demanda adicional que estimula la inversión y disminuye el desempleo de manera directa. Así, el desempleo en Grecia puede deberse a una insuficiencia en la demanda y no precisamente a un desequilibrio. Poca demanda generada equivale a menos rentas, mala economía y viceversa. Pasando ahora a la teoría de sobreproducción postulada por Marx, esta teoría dice que las crisis se producen porque ciertas mercancías no se venden en un momento dado en el mercado y por lo tanto existe una sobreproducción en relación con la demanda solvente. Se da entonces una sobreproducción o bien un subconsumo. Se define así porque en un momento determinado se produce una gran cantidad de artículos que no llegan a ser consumidos debido a que mucha gente no tiene solvencia económica, es decir, no existe una demanda por la cuestión de sus bolsillos. No hay que olvidar que uno de los objetivos de los capitalistas es el incremento de sus ganancias, que se puede lograr ampliando sus ventas, por lo que una crisis resulta nefasta para ellos. Existe subconsumo porque hay sobreproducción de algunos artículos, pero faltantes de otros, principalmente de bienes de consumo básico que no se producen en cantidades suficientes para satisfacer cada una de las necesidades sociales en el momento correcto. En el fondo, la causa de las crisis debe a la caída de la tasa de ganancia, que es una de las formas que se manifiestan en las contradicciones económicas y sociales del capitalismo desarrolladas por Marx. Estamos en una Grecia antes de su crisis soberana. Probablemente los capitalistas o las empresas producían productos que no necesariamente eran sustanciales o vitales para la existencia de los atenienses. Sin embargo, era totalmente válido que se le diera prioridad a otros productos, quizá como las televisiones, artículos que no eran vitales para la vida de los habitantes de Grecia. Una vez que inicia la crisis soberana en Grecia, sobre todo para el año 2009, los productos que son demandados sufrirán una terrible variación. Esta vez ya no se le dará prioridad a las televisiones o artículos no vitales, sino precisamente a aquellos como la medicina, los alimentos, papel de baño, entre otros, que sí son vitales para la vida. Para Marx, el capitalismo está condenado necesariamente a la crisis. La sobreproducción equivale a decir que al no poder vender lo que existe, las empresas o negocios que lo distribuyen o venden quiebran. Se llega a tirar incluso productos y no existe una coordinación vital entre las empresas. Las relaciones materiales o económicas terminan siendo relaciones sociales. Es ahí precisamente donde vemos las consecuencias más tangibles como los despidos, suicidios o recortes en el sistema educativo, huelgas, marchas, entre otras cosas, que se dieron en la crisis soberana en Grecia. Bueno, ¿qué pasó con el comercio internacional e inversión extranjera? Principalmente el gobierno griego propuso a sus acreedores internacionales un plan de recortes que incluya una fuerte subida de impuestos y recortes de pensiones para asegurar un nuevo rescate financiero de más de 53.000 millones de euros. Eh, las negociaciones también se vieron interrumpidas momentáneamente y a finales del 2008, la eurozona comenzó a presentar una disminución del rendimiento del 5%, pues lo cual provocó una depresión. Esto porque la eurozona ya venía cargando una dependencia de productos de comercio internacional y pues como consecuencia se dio un desaceleramiento de los créditos comerciales, lo cual causó que las exportaciones de la eurozona se redujeran un 19%.
Dentro del sector bancario, solamente hubo un paro en el otorgamiento de créditos y solamente esto se dio como hacia empresas que no fueran parte del sector financiero. Y pues esto pues causó una disminución del 11.2% en inversión fija entre 2008 y 2009, em, causando un aumento en los déficits públicos de Europa. Pues bueno, como bien se dice, provocó que las deudas soberanas de Europa tuvieran un aumento, como lo es el caso de Grecia. Aquí Grecia no solo representa un déficit público por parte del gobierno, sino que ya también Grecia ya traía problemas internos, ¿no? Mm, por lo cual para el 2009 las calificadoras de riesgo calificaron a Grecia como posible impago. Entonces, pues como consecuencia de esto, los bonos griegos se trataron y, por decirlo así, se analizaron y se vieron riesgosos, ¿no? Y por lo que a los acreedores, tuvieron como cierta desconfianza, se vieron preocupados por perder sus inversiones y pues se interesaron más por comprar los llamados CDS. Bueno, los CDS es como un tipo de seguro que cubre a su tenedor del riesgo de impago de un préstamo o de la compra de otro producto financiero. Bueno, estos se utilizaban como protección en caso de que existiera un posible default de Grecia, ¿no? Bueno, también, ¿por qué se dice que es como una deuda contraída con terceros? Es porque Grecia contrajo préstamos con otros países, entonces por lo cual esta deuda contraída con terceros superó por mucho sus capacidades de pago con el fin de poder enfrentar sus estatus de pago con sus acreedores y solventar sus inversiones a corto plazo. Em, una cosa interesante también es aquí que Alemania fue un país que ayudó a los países con deuda, como en este caso con Grecia, pues la ayudó financiando los créditos bancarios, lo cual enriqueció su economía local y fortaleció su mercado como a las compañías de exportación y producción. Em, bueno, cambiando un poquitito de tema, la agricultura aquí y la ganadería desempeñan un papel muy fundamental en el comercio exterior griego, ya que pues Grecia cubre gran parte de sus necesidades agrícolas y las principales exportaciones de productos agrícolas son la fruta y la verdura. En este sector primario se representa el 3.5% del Producto Interno Bruto. Dentro de la agricultura se produce el aceite de oliva, el algodón, hortalizas y frutas, cereales como el trigo y maíz, entre otros. En la ganadería se da el ganado ovino y caprino. Dentro del sector secundario se representa el 23.4% del Producto Interno Bruto. El 22.4% de la población está ocupada y un 50% de las exportaciones. Aquí los sectores más importantes son los de consumo, como textiles, calzado y agroalimentarios. En el sector terciario se emplea el 65.2% de la población ocupada y aporta un 73.1% al Producto Interno Bruto. En este sector se destaca el turismo. El turismo representa el 18% aproximadamente de la economía griega, pero en estos años hubo un descenso aproximadamente del 10 o 15%, por lo cual sí se vio afectado este sector. Bueno, ¿por qué se dice que jugar en contra de las monedas? Bueno, en este caso ya Grecia tiene un nivel elevado de deuda, eh, por lo que la hace ver como débil, ¿no? Y además tiene una cierta desconfianza del mundo hacia Grecia. Em, Además de que
ese es el primer país en ser rescatado de la eurozona. Por ello los inversionistas han jugado como este papel, ya que en este caso el euro es con lo que se busca generar miedo, ¿no? Ya que pues los bonos griegos de deuda tienen que pagar una tasa mayor de interés, por lo que aquí salen ganando los inversionistas. Bueno, también una de las cosas importantes es que cuando Grecia hizo pública sus verdaderas cantidades de deuda, pues las bolsas internacionales ya no confiaban más en Grecia. En este caso, las calificadoras de riesgo, pues pusieron en duda que Grecia estuviera ofreciendo bonos basura. Mientras tanto, pues que los inversionistas que tenían bonos de deuda en Grecia, pedían una mayor rentabilidad por dichos bonos, ocasionando pues que Grecia tuviera que endeudarse más para pagar dichos bonos. Esto provocó también que los mercados de inversión pidieran una mayor rentabilidad como para asegurar su inversión, y pues esto ocasionó que la bolsa griega empezara a caer, ¿no? Bueno, Grecia ya debido al gasto elevado de deuda, pues generó un nepotismo y un gasto ineficiente, por lo cual pues los costos eran opacos y las debilidades institucionales, pues por parte de la organización del funcionariado, pues condujo a la prevalencia de la corrupción, la ineficiencia y despilfarro de dinero. Más la quiebra de Lehman Brothers y la gran recesión tras la crisis financiera de 2008 mermó e hizo que disminuyera la confianza de los inversionistas en la economía de Grecia, ¿no? Debido pues al mal manejo de la economía en los últimos años, y pues al no tener una estabilidad económica pues les causaba un conflicto, ya que pues corrían el riesgo de que su dinero invertido pues no se les redituara, ¿no? Entonces, lo cual pues fue algo que hizo que disminuyera la economía. Un dato importante también es que el comercio de Grecia con países de la eurozona representa la mitad de importaciones y exportaciones. Alemania e Italia son los principales socios comerciales, y pues siendo Italia el principal destino de las exportaciones griegas y Alemania el principal proveedor de bienes y servicios. Fuera de de la eurozona, sus principales socios comerciales, perdón, son Turquía, Rusia y China. Y bueno, pasando a la etapa del ciclo económico, podemos determinar que la duración de un ciclo económico es algo pues, que puede ser muy debatido, ya que raramente han tenido la misma temporalidad a lo largo de su historia. En ocasiones se han dado todas las fases en tan solo 2 años, y en otras ocasiones han pasado más de 10 años para ver todas las fases de forma continua, concisa y clara. A continuación explicaremos cada una de las fases que ha vivido Grecia y cómo han podido salir adelante de esta crisis tan caótica. Y bueno, pasando a la primera etapa, estamos hablando de la primera fase de un ciclo económico. Esta es apodada como la recesión. En esta etapa se analiza el crecimiento de la deuda pública desde principios de los años 80, por ejemplo, en Grecia. Se llega a una conclusión muy clara, y es que el aumento de la deuda no se debió al gasto público excesivo, y tampoco podemos tomar de ejemplo los Juegos de Atenas de 2004, ya que también se tomaba como ejemplo que esto inició la crisis. Y en realidad no, esto se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países de la eurozona, sino que esto se incrementó gracias al pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores extremos. Entonces, en lugar de pagar lo justo, terminaban pagando el triple o el cuádruple por los servicios. Eso empezó a crear su crisis. Llegando a la segunda etapa, hablamos de la depresión. La adopción del euro dio lugar a un aumento drástico de la deuda privada en Grecia, a la que los principales bancos privados europeos
así como los bancos griegos fueron expuestos. Una creciente crisis bancaria contribuyó a la crisis de la deuda soberana griega. El gobierno de George Papandreou ayudó a presentar los elementos de una crisis bancaria como una crisis de la deuda soberana en 2009, haciendo hincapié en el aumento del déficit público y la deuda, lo que provocaría que Grecia ante la Unión Europea y la eurozona se viera redimido a pobreza y crisis y caos. Llegando a la tercera etapa, nos encontramos con la tercera fase del ciclo económico. Esta es llamada o ponderada como la recuperación. Los fondos prestados fueron transferidos directamente a instituciones financieras. En lugar de beneficiar a Grecia, han acelerado un proceso de privatización, a través de un uso de instrumentos financieros, que en lugar de beneficiar a la deuda soberana, la han perjudicado, adjudicando más dinero para deber y menos para ganar. Lamentablemente Grecia, en lugar de encontrar una recuperación, o un auge, pues lamentablemente se están encontrando en una expansión de la crisis. Llegamos a la cuarta fase del ciclo económico, llamada o apoderada auge. Lamentablemente, la economía en Grecia no ha entrado en una sostenibilidad que se considera rentable, ya que inclusive con los planes de rescate tan famosos que se han implementado en 2011, 2012, 2014, 2015 y 2018 respectivamente, han afectado directamente a las condiciones de vida de la gente y violado los derechos humanos, que Grecia y sus socios están obligados a respetar, proteger y promover en el marco del derecho interno, regional e internacional. Por ejemplo, más del 81% de la deuda griega es con la banca europea, especialmente con la alemana y francesa, las cuales no le han condonado ni un céntimo a los griegos. Y entonces, ¿por qué los planes de rescate no han funcionado? Hay una explicación muy sencilla. En lugar de que Alemania, Francia o prácticamente la Unión Europea o la Eurozona se apiade de la economía griega y empiezan a reducir los costos de deuda, al contrario, empiezan a aumentarlos, empiezan a incrementar los intereses y por tanto el dinero debe ser pagado a tiempo y forma y seguir endeudando este país. Prácticamente es una mina de oro para aquellos países que buscan explotarlo. Lamentablemente, Grecia todavía ve lejos esta oportunidad de auge. Y si bien tenemos tipos de ciclos, por ahora, de acuerdo a los tipos de ciclos vistos en la clase, Grecia se encuentra en los considerados ciclos juglares o medianos, ciclos que tienen una duración aproximada de 15 a 17 años. Algunos son de 10 años, ya que aunque pareciera que concluyó en 2018 con los préstamos bancarios y con la concientización y aplanación de la curva económica, las deudas y los préstamos fantasmas han empeorado la situación. Como les habíamos mencionado anteriormente, la deuda impuesta por la Unión Europea y la Eurozona hacen que más allá de que en 2018 haya habido calma, lamentablemente en 2019 y ahora con una pandemia en 2020, la deuda soberana griega sigue aumentando y sigue creciendo. Lamentablemente Grecia no encuentra una manera de salir adelante y solo se hunde más y más para seguir debiendo más y más a los países europeos. Pasando a los datos complementarios de la crisis, sabemos que generalmente cuando un país tiene problemas económicos internos, suele llevar a cabo una devaluación de la moneda, pero en el caso de Grecia esto no era posible. De hecho, te puedo poner un ejemplo. Cuando México entró en una devaluación en una crisis económica en 1994, devaluó la moneda para así solventar los gastos y salir adelante. Grecia no le es posible y no le era posible tampoco en ese entonces, estamos hablando de 2008 y 2009, puesto que pertenecía al euro. En varios medios de comunicación apareció una información filtrada supuestamente de que Grecia estaba en un supuesto abandono de la moneda única y desde entonces para así poder aplanar la curva de una crisis económica tan grande. Esta hipótesis se hizo tan grande que se le apodó con el acrónimo Grexit, la palabra compuesta en inglés por Greece y exit salida. Esta hipótesis, claro, fue negada por activa y por pasiva por autoridades griegas y europeas, tanto de la eurozona como de la Unión Europea. Y bueno, pasando al siguiente punto, nos encontramos con los tipos de crisis. En este caso, Grecia es una crisis de desproporción.
Como mi compañera Gabriela lo había mencionado anteriormente, en comercio internacional e inversión extranjera, la deuda soberana griega se considera este tipo ya que tiene flujos ilícitos de capital, recapitalización estatal de bancos privados y desequilibrios internacionales creados por fallas en el diseño de eurozona, que hicieron una desproporción económica. Además de que el fondo económico griego y su estructura económica en realidad no es la mejor. Aquí tenemos un ejemplo. Muchas personas que han fallecido entre el lapso del periodo de los años 80, 90, principios de los 2000 y ahora 2020 con esta calidad de coronavirus, tenemos que muchas personas que ni siquiera tienen familia están recibiendo una recompensación económica como si estuvieran vivos. A esto le consideramos un fondo fantasma. Entonces, ¿qué está pasando en Grecia actualmente? Mucha gente muerta está recibiendo dinero, pero poca gente viva está recibiendo el dinero. Entonces, esto ocasiona una desproporción, lo cual causa a futuro una crisis económica más severa como la cual estamos conociendo hoy mismo. Y bueno, prácticamente ya llegamos al final de esta exposición económica. Y bueno, tenemos una conclusión bastante congruente por parte de los tres. Sabemos que parte de las deudas de Grecia con los bancos privados y los hedge funds son ilegítimas por las mismas razones por las que son ilegales. Además, los bancos griegos fueron ilegítimamente recapitalizados por los contribuyentes. Además, tomando en cuenta las irregularidades de la crisis, las contribuciones del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea hacen que ante el mundo Grecia se vea más hundida en este problema. Así como lo hablamos anteriormente con los ciclos económicos, las causas, su origen, sus consecuencias, sus características, lamentablemente Grecia, en lugar de ver un auge para poder salir adelante y mantener un equilibrio en su economía, una pandemia por coronavirus en 2020, una irregularidad financiera con la Unión Europea tanto en 2018 y 2019, y un ineficaz y un incongruente e irregular gobierno griego de 2008 no le han permitido salir adelante. Respecto a los videos en petición, tenemos dos para tu agrado. Tenemos el primero, que es uno que dura aproximadamente de 5 a 6 minutos. En ese se explica de una manera muy breve en qué consiste la deuda soberana griega, o sea, por qué empezó y por qué tenía estas consecuencias. Posteriormente, tenemos para ustedes un documental de 25 a 30 minutos de duración, donde se explica desde el fondo de Grecia, con la gente que vive el día a día, esta crisis económica, que lamentablemente, como decíamos anteriormente, en lugar de ayudar a los griegos, solo han perjudicado con sus planes de rescate. Eso ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias y hasta luego. Y bueno, teóricamente ya terminó nuestra exposición, pero hay dos puntos muy importantes que tenemos que explicar. El número uno es respecto a las fuentes de información. Cada una es de vital importancia y en cada una puedes encontrar mucha información. Pero si te interesa seguir viendo más de la Grecia con su deuda, te invitamos a que veas la página web www.auditamosgrecia.org. Esta es una página con resúmenes e informes de la deuda en general desde 2008 hasta la actualidad. De hecho, esta página se actualiza entre cada 10 y 18 horas. Gracias a esta página también pudimos entender a profundidad por qué pasa a Grecia estas cosas. Y bueno, la segunda parte nos referimos a la elaboración de la exposición. La primera parte fue elaborada por nuestra compañera Emilia Jimena Villagómez Rodríguez. Ella se encargó del origen, las causas, los tipos de crisis de diferentes autores, entre otros. Pasamos con mi compañera Gabriela Tobar Aguirre, que desarrolló a profundidad y con una gran ímpetu lo que es el comercio internacional e inversión extranjera, ya que gracias a estos dos puntos podemos entender qué le sucedía a Grecia. Y su servidor Felipe Guillermo López Estrada desarrolló también a profundidad los temas de los tipos de ciclos, las fases del ciclo económico, la conclusión y los datos complementarios. Y bueno, esperamos que haya sido de tu agrado esta exposición y nos vemos próximamente. Muchas gracias y hasta pronto. En nombre de mis compañeras de equipo y su servidor, muchas gracias y hasta pronto.